Son las 2 de la madrugada en La Habana. En una mansión vigilada del Vedado, un hombre de 93 años acaba de autorizar algo impensable. Raúl Castro, el último de los Castro con poder real, ha dado luz verde a negociaciones secretas con la administración Trump. El objetivo, salvar su pellejo y el de su familia. El precio, entregar a Miguel Díaz-Canel como cordero de sacrificio. Y aquí viene lo explosivo. El hombre que está manejando estas negociaciones es el mismo que traicionó a su propio padre hace años. Alejandro Castro Espín, el tuerto, el hijo de Raúl. El hombre que fue defenestrado en 2018 por reunirse en secreto con la CIA. Ha sido sacado de su ostracismo para hacer lo que mejor sabe hacer, negociar con el enemigo. Pero hay un problema, ¿no? Son una parte de la cúpula militar cubana no quiere este trato y están dispuestos a sabotearlo. Por eso atacaron a Mike Hammer, el embajador estadounidense en La Habana, con actos de repudio violentos, justo cuando las negociaciones estaban avanzando. Es una señal clara, la cúpula está dividida. Y cuando una dictadura se divide, colapsa. Y lo que les voy a revelar hoy no lo van a encontrar en ningún medio tradicional, porque esto es información que sale directamente de fuentes dentro de la isla, de análisis de movimientos diplomáticos y de declaraciones que el régimen pensó que pasarían desapercibidas. Pero no para nosotros. Vamos a desglosar esta bomba informativa pieza por pieza, porque lo que está pasando en Cuba en este momento es histórico y podría ser el principio del fin de 66 años de dictadura castrista. Empecemos por el principio. ¿Por qué Raúl Castro, el hombre que juró defender la revolución hasta la muerte, está ahora sentado en la mesa de negociaciones con Estados Unidos? La respuesta es simple, porque no tiene otra opción. El presidente Donald Trump movió otra ficha en su ajedrez para reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Esta vez se trata de Cuba. El presidente declaró una emergencia de seguridad nacional en relación con la isla y anunció que impondrá aranceles adicionales a los países que suministren petróleo. Claramente el objetivo es asfixiar al régimen comunista y provocar su caída. De hecho, hasta ahora nos reportan que no hay luz en La Habana. Cuba no produce petróleo, cero, o depende completamente de importaciones. Antes recibía petróleo de Venezuela, pero con la caída de Maduro ese grifo se cerró. Luego empezó a recibir envíos de México, de Rusia, de Irán. Pero ahora Trump les dice a esos países, si le venden un solo barril a Cuba, todos sus productos tendrán un arancel del 100% al entrar a Estados Unidos. Para México esto es catastrófico. Su economía depende del comercio con Estados Unidos. No pueden arriesgarse a perder ese mercado por ayudar a Cuba. Y lo mismo aplica para cualquier otro país. Rusia podría intentarlo, pero están a miles de kilómetros y tienen sus propios problemas con la guerra en Ucrania. Irán está bajo presión militar directa de Trump. Nadie va a arriesgar su economía por salvar al régimen cubano. Y el resultado es que Cuba tiene en este momento entre 14 y 20 días de combustible. Eso es todo. Después de eso, la isla se apaga completamente. No más electricidad, no más transporte, no más nada. Porque sin electricidad, sin transporte, sin combustible, el aparato represivo del régimen no puede funcionar. Los militares no pueden movilizarse. La policía política no puede operar. Y cuando eso pasa, el pueblo sale a las calles. Raúl Castro lo sabe y por eso está negociando. Porque la alternativa es el colapso total. Y cuando digo colapso, no hablo de una crisis económica más. Hablo del fin del régimen, del fin de la dinastía Castro, del fin de todo lo que han construido en 66 años. Y Trump también lo sabe. Por eso dijo, y cito textualmente, creo que Cuba no podrá sobrevivir. No es una opinión, es una evaluación estratégica. Trump sabe que tiene a Cuba contra las cuerdas y está apretando. Pero aquí viene la pregunta clave. Si Raúl Castro está negociando, ¿quién está del otro lado de la mesa? ¿Quién es el intermediario? ¿Quién es el hombre que Raúl confía para manejar algo tan delicado como negociar la salida del régimen sin terminar en una cárcel estadounidense o en un juicio internacional? El mismo hombre que se reunió en secreto con la CIA, el mismo hombre que fue castigado y enviado a su casa en pijama durante 6 años, Alejandro Castro Espín, el tuerto, el hijo de Raúl.
Para entender lo que está pasando ahora, tienen que entender quién es Alejandro Castro Espín. Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo. Alejandro es el único hijo varón de Raúl Castro. Tiene 59 años, es general de brigada del Ministerio del Interior y durante años fue visto como el sucesor natural de Raúl, el hombre destinado a mantener el control de la dinastía Castro. Le dicen el tuerto porque perdió la visión de un ojo durante un entrenamiento militar en Angola en los años 80, pero Alejandro no era solo un militar, también se presentaba como un académico. Escribió libros como El Imperio del Terror y Estados Unidos, El Precio del Poder, libros que básicamente eran propaganda antiamericana. Pero aquí está la contradicción. A pesar de toda su retórica antiamericana, Alejandro siempre tuvo un factor de negociar con Estados Unidos. Y esa diferencia ideológica eventualmente lo llevó a su caída. En 2007, Raúl Castro crea algo llamado el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y pone a Alejandro como coordinador de ese consejo. Este consejo no era cualquier cosa, era el cuerpo más poderoso de Cuba. Que movía había un presidente, había un secretario del partido y era Deng Xiaoping al que había que rendirle, y no es el único país donde eso ha ocurrido. Pienso que por ahí van los tiros. Él es el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional, él es el que tiene los expedientes de los trapos sucios de todo el mundo. Eso es lo que quiere hacer el régimen. Tengo un detalle sobre lo que dijo Daniel. Es verdad que de un lado tienen a uno y de otro, pero Castro Espín y López Calleja no se soportan por los abusos conyugales de López Calleja. No se soportan. Si fuera por el hijo de Raúl, lo hubiera matado hace rato. ¿Es una percepción equivocada de nosotros o es cierto que Alejandro Castro Espín no es un rostro conocido dentro de Cuba, tú que vives allí? Mira, tienes toda la razón. Realmente es una sombra. Como diría el dicho de nuestros padres, es el poder tras el trono. El que realmente toma las decisiones importantes, decisiones sobre guerras, sobre emergencias, sobre seguridad nacional. Y Alejandro, como coordinador, tenía bajo su mando a todos los grupos de operaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Piensen en esto. Alejandro tenía el control de todos los servicios de inteligencia de Cuba, todos. Con ese poder, Alejandro se convirtió en el hombre más fuerte de Cuba después de su padre. Pero ese poder también lo hizo peligroso, porque cuando tienes tanto poder, empiezas a tomar decisiones por tu cuenta, empiezas a hacer cosas sin consultar a nadie. Y eso es exactamente lo que hizo Alejandro. Y aquí llegamos al momento que cambió todo. Durante las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Cuba para restablecer relaciones diplomáticas en la era de Obama, Alejandro Castro Espín era la figura clave del lado cubano. Era el que estaba manejando todo, era el que estaba hablando con los americanos. Y aquí está algo que muy poca gente sabe. Alejandro se reunió en secreto con John Brennan, el director de la CIA, durante la era de Obama. Y la reunión no fue en Cuba, no fue en Estados Unidos, fue en Turquía. La reunión fue organizada por el jefe del Centro de Inteligencia canadiense en Cuba. Canadá estaba facilitando las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y el jefe del centro canadiense le dice a Alejandro: oye, el director de la CIA quiere reunirse contigo en Turquía para discutir temas de seguridad. Y Alejandro dice: ok, vamos para allá. Pero aquí está la cosa. Alejandro no le dice a nadie en La Habana, no le dice nada a su padre, no le dice nada al Ministerio del Interior, no le dice nada a nadie. Y se escabulle por la noche y se va para Turquía. Era una operación completamente off the books, fuera de los libros. La reunión termina, Alejandro regresa a casa y piensa que nadie se enteró. Pero alguien sí se enteró. Los iraníes estaban vigilando a los turcos y los turcos habían acordado facilitar la reunión entre Alejandro y el director de la CIA. Los iraníes ven a un cubano de alto rango reuniéndose con el director de la CIA y toman fotos, un montón de fotos, y los iraníes hacen algo que Alejandro nunca esperó. Le pasan la información al Ministerio del Interior cubano. Raúl Castro se pone furioso porque Alejandro no solo se reunió con la CIA sin permiso, también puso en riesgo toda la operación de restablecimiento de relaciones, porque si los iraníes lo sabían, ¿quién más lo sabía? Los rusos, los chinos, todo el mundo. Y Raúl no podía permitir que su hijo actuara por su cuenta.
porque en una dictadura nadie puede actuar por su cuenta, ni siquiera el hijo del dictador. En marzo de 2018, Alejandro Castro Espín desaparece de la vida pública. Simplemente se esfuma y los rumores empiezan a circular en La Habana. La gente dice: Alejandro fue tronado, Alejandro fue defenestrado, Alejandro cayó en desgracia. Raúl convoca a una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y en esa reunión anuncia que el Consejo va a ser disuelto. Raúl dice: este grupo de trabajo es demasiado grande, está demasiado centralizado. Mejor que cada ministerio maneje sus propias actividades. Pero todos en esa reunión saben la verdad. Raúl está desmantelando el imperio de inteligencia de Alejandro. Le está quitando todo el poder. Según reportes que llegaron en ese momento, Alejandro fue enviado a su casa y le dijeron: te quedas en casa en pijamas. Y según las mismas fuentes, la situación de Alejandro era tan grave que ni siquiera tenía gasolina para su carro. Tenía que pedirle gasolina a sus amigos. El hombre más poderoso de Cuba después de Raúl Castro estaba en su casa sin poder, sin gasolina, sin nada, castigado por su propio padre por haber negociado con el enemigo. Y ahí estuvo durante 6 años, hasta octubre de 2024, cuando reaparece en una manifestación en La Habana. Y la gente se queda con la boca abierta, porque nadie esperaba ver a Alejandro de vuelta. Y ahora, en 2026, Alejandro está de vuelta, no con todo su poder, pero de vuelta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Raúl perdonó a Alejandro? ¿Por qué lo trajo de vuelta? Y la respuesta es simple, porque Raúl necesita a alguien que sepa negociar con los americanos, y Alejandro ya lo hizo una vez, y a pesar de la traición, a pesar del castigo, Alejandro sigue siendo su hijo, y sigue siendo muy bueno en negociaciones de inteligencia. Y ahora llegamos a la parte más explosiva de esta historia, porque todo lo que les acabo de contar no son solo rumores, no son solo especulaciones. Donald Trump lo confirmó públicamente. En una conferencia de prensa, Trump dijo, y cito textualmente: he tenido conversaciones con líderes iraníes y estoy planeando tenerlas, pero luego, cuando le preguntaron sobre Cuba, Trump dijo algo revelador. Washington y La Habana han iniciado negociaciones. Hemos comenzado un diálogo con Cuba, declaró el presidente Trump a bordo del avión presidencial, y este domingo amplió detalles sobre sus interlocutores y objetivos. En días recientes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel adelantaba en público su apertura al diálogo. Nosotros, incluso en medio de toda esta agresión y del bloqueo de todos estos años, hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Aunque en las últimas horas el Departamento de Estado denunció interferencias al personal de su embajada en Cuba. Nuestros diplomáticos se seguirán reuniendo con el pueblo cubano a pesar de las tácticas intimidatorias del régimen. Está enviando un mensaje directo a La Habana. Sé que están desesperados, sé que están negociando y sé que no tienen otra opción. Y aquí está la confirmación más importante. Según el artículo publicado en The Wall Street Journal, los planes ya están en marcha y el gobierno de Trump quiere que la isla renuncie al comunismo antes de que se acabe el año 2026. El artículo cita una fuente anónima y señala que Estados Unidos busca a miembros de la oficialidad cubana que estén dispuestos a negociar para acabar con el gobierno comunista. Y aquí está la clave. Las conversaciones no serían con Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel está fuera de la ecuación, es el cordero de sacrificio, el chivo expiatorio, el que va a cargar con toda la culpa del desastre económico, de la represión, de todo, mientras Raúl Castro y su familia negocian su salida segura. Y Trump lo sabe, por eso está aplicando presión máxima, porque sabe que cuando aprietas lo suficiente, las dictaduras se quiebran y Cuba está a punto de quebrarse. Una fuente, que no puedo revelar su nombre dentro de la embajada en La Habana, me ha confirmado que efectivamente la administración Trump puso un trato sobre la mesa. El trato es simple: renuncia al comunismo, libera a los presos políticos, permite elecciones libres y Estados Unidos levanta las sanciones y ayuda con la reconstrucción económica. Pero si el régimen no acepta, la presión continúa y se intensifica. Porque Trump ya demostró con Venezuela que está dispuesto a usar la fuerza militar si es necesario. Y Cuba lo sabe. Ahora,
según Ninosca Pérez Castellón, analista política cubana, todavía estamos por ver un reformista en Cuba. Ella dice, lo que estamos viendo en Venezuela es el resultado de que sacaron a Maduro. Yo creo que puede ser un proceso más acelerado que el de Venezuela. Pero recuerda, el proceso de Venezuela viene desde hace al menos 5 años atrás. Fue un proceso penal y tiene razón. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Pero la diferencia es que Cuba no tiene 5 años. Cuba tiene semanas, tal vez meses. Porque sin petróleo, sin electricidad, sin combustible, el régimen no puede sostenerse. Y Trump lo sabe, por eso está creando presión sobre el régimen. Y finalmente, si el régimen no cede, que haya intervención militar como en Venezuela. Y Raúl Castro lo sabe, por eso está negociando. Por eso sacó a Alejandro de su ostracismo. Por eso está dispuesto a entregar a Díaz-Canel, porque la alternativa es mucho peor. Pero aquí viene el problema. Una parte de la cúpula militar no quiere este trato y están dispuestos a sabotearlo. Y la evidencia está en los ataques contra Mike Hammer, el embajador estadounidense en La Habana. Mike Hammer es un diplomático de carrera, ha trabajado en múltiples países y llegó a Cuba con una misión clara: facilitar la transición del régimen, pero desde que llegó ha sido objeto de actos de repudio violentos organizados por la policía política cubana. Y aquí está lo importante. Estos actos de repudio no son espontáneos, son organizados por el Ministerio del Interior, son operaciones planificadas y requieren autorización de alto nivel. Entonces, la pregunta es, ¿quién autorizó los ataques contra Mike Hammer justo cuando las negociaciones estaban avanzando? La respuesta es que una facción de los militares cubanos no quiere el trato, porque saben que si el régimen cae, ellos van a ser juzgados, van a perder todo, van a terminar en prisión o en el exilio. Y esto revela algo fundamental. La cúpula está dividida. Hay una facción que quiere negociar y hay una facción que quiere resistir hasta el final. Y cuando una dictadura se divide, colapsa, porque las dictaduras funcionan con unidad, con miedo, con control total. Pero cuando ese control se quiebra, cuando hay divisiones internas, cuando hay facciones compitiendo, el régimen se desmorona. Y eso es exactamente lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Según fuentes, dentro de la isla hay reuniones secretas entre diferentes facciones militares. Hay discusiones sobre qué hacer, hay acusaciones de traición, hay paranoia, hay miedo. Y Raúl Castro, a sus 93 años, está tratando de mantener el control. Pero es cada vez más difícil, porque los militares saben que el fin está cerca y cada uno está tratando de salvar su pellejo. Algunos quieren negociar con Estados Unidos, otros quieren resistir, otros están buscando salidas por otros lados, contactos con Rusia, contactos con China, contactos con cualquiera que pueda ayudarlos. Pero la realidad es que nadie va a ayudar a Cuba. Rusia está ocupada con Ucrania. China no quiere problemas con Estados Unidos y el resto del mundo está esperando a ver qué pasa. Y mientras tanto, el pueblo cubano sigue sufriendo apagones de 20 horas al día, colas para conseguir comida, escasez de medicinas, represión brutal contra cualquiera que proteste. Pero aquí está la verdad que el régimen no quiere que sepa. El pueblo cubano ya no tiene miedo, ya no cree en la revolución, ya no cree en el comunismo, ya no cree en nada de lo que el régimen dice. Y cuando un pueblo pierde el miedo, la dictadura está acabada. Entonces, antes de que termine este año, vamos a ver cambios dramáticos en Cuba. Ya sea por negociación, ya sea por colapso interno, ya sea por intervención externa, el régimen castrista no va a llegar a 2027. Y cuando eso pase, vuelvan a este video. Ahora, esto es lo que necesito de ustedes. Compartan este video, compártanlo con cubanos dentro de la isla, compártanlo con la comunidad de Miami, compártanlo con cualquiera que necesite saber la verdad, porque esta información no la van a encontrar en los medios tradicionales. Y déjenme en los comentarios sus respuestas a estas preguntas
Primera pregunta, ¿creen que Raúl Castro va a entregar a Díaz-Canel para salvar su pellejo? Segunda pregunta, ¿creen que los militares van a aceptar el trato o van a resistir hasta el final? Y tercera pregunta, ¿creen que Cuba va a ser libre en 2026? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, porque ustedes son parte de esta comunidad y juntos estamos exponiendo las verdades que las dictaduras quieren ocultar. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios "La cúpula cae en 2026" para que sepa que viste el video completo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita, porque en las próximas semanas vamos a seguir revelando información explosiva sobre lo que está pasando en Cuba. Y recuerden, entre cielo y tierra no hay nada oculto y tarde o temprano todas las traiciones salen a la luz, todas las dictaduras caen y todos los tiranos terminan pagando por sus crímenes. Cuba va a ser libre. No sé si será en semanas, en meses o en un año, pero va a ser libre. Y cuando ese día llegue, vamos a celebrarlo juntos. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.